Muy buenos días y qué gusto volvernos a encontrar en esta mañana. Queremos darles un saludo de agradecimiento a toda la iglesia y a todos los amigos que cada semana se comprometen a acompañarnos y a realizar el culto dominical. Quiero invitarles hoy a que abramos nuestras Biblias en el libro de Judas, versículos 24 y 25. Dicen de la siguiente manera: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. A ese Dios soberano y al que le damos toda la gloria, es en el nombre del cual nos reunimos todos los domingos, todas las semanas, en ese nombre glorioso, el nombre del Hijo del Hijo de Dios, de Jesucristo. Así que a Él es al que vamos a adorar y quiero pedirle que se ponga sobre sus pies y vamos a elevar una oración de acción de gracias a nuestro Dios para colocar el culto y darle alabanza al Señor en este día. Señor, en esta mañana bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias y como dice el libro de Judas, Señor, tú tienes el poder para guardarnos hasta la venida, Señor. Tú tienes el poder para cuidar de nosotros. Gracias. Queremos darte gracias, Señor, por todo el cuidado que has tenido para con tu iglesia y aún, Señor, para los que no son tu iglesia, porque tú cuidas, Señor, de tu creación. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan precioso. Gracias por ser ese Padre que cuida de sus hijos. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza, hoy y por siempre, Señor, y por todos los siglos. Bendito sea, Señor. Nos disponemos a cantar y adorar con todo nuestro corazón, Señor. A ti todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Todos necesitan
dejaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Tú nos conoces, Señor, y sabes cuáles son las necesidades que hay en nuestro corazón. Como iglesia sabes en qué área necesitamos ser corregidos. Rogamos que nos hables por medio de las Sagradas Escrituras, que tu Espíritu Santo ministre a cada una de esas necesidades, Señor, y que crezcamos y que maduremos como iglesia. Te pido, Señor, que no solo hables a la comunidad Vida con Propósito, sino también a cada amigo, a cada persona que ha de ver esta palabra, que ha de ver este video, que ha de escuchar esta predicación, Señor. Que tu palabra nos toque, nos santifique y nos lleve a ser más como Cristo Jesús. Amén y amén. Yo siento una profunda tristeza cuando en la iglesia cristiana se hacen cosas extrañas, cosas que rayan en la locura, cosas que están por fuera de las Sagradas Escrituras y que están, mejor dicho, que se salen del sentido común. En la actualidad es muy fácil encontrar iglesias cristianas donde hay prácticas totalmente
descontroladas, totalmente raras, que de alguna manera llaman la atención de algunos cristianos y de algunas personas fuera del cristianismo, pero que no exaltan y no honran al Señor, no honran al Espíritu de Dios. Algunas de ellas como hipnosis, regresión, gritos, danzas descontroladas, cosas pero rarísimas. Sin duda, tales cosas, como dije anteriormente, rayan en la locura. Hace muchos años yo era un muchacho y llegaron a la iglesia todas estas modas, todas estas cosas de las cuales les estoy hablando. Y recuerdo que había un predicador que llegó a la iglesia local donde yo me congregaba siendo un joven. Y ese predicador dijo en aquella ocasión que había en la congregación alguna persona que anhelaba tener una casa con 4 habitaciones y empezó a hacer la descripción de la casa que tal persona anhelaba. Y al final entonces pidió una ofrenda y los fue colocando en diferentes filas por rubros, cosas como esas. Pidió esa ofrenda y para mi sorpresa muchas personas pasaron. Yo era un simple muchacho, no tenía el conocimiento bíblico que tengo ahora, pero en mi interior yo rechazaba esas prácticas. Tristemente, estas y muchas otras prácticas están hoy en la iglesia cristiana. Sin duda, eso deshonra al Señor, desagrada al Señor, no le exalta. El tema que hoy vamos a desarrollar en la serie de Corrigiendo a la Iglesia, basado en la primera carta a los Corintios, es locura en la iglesia. Porque lamentablemente estas cosas todavía permanecen en las iglesias cristianas. Y antes de ir al texto bíblico que vamos a revisar hoy, quiero compartir 5 características de una iglesia con locura. Una iglesia que tiene prácticas que rayan en la locura. La primera característica es que en esas iglesias prevalecen las emociones sobre la palabra de Dios. Se le da más importancia a las emociones. La segunda, no hay orden en el culto es todo un desorden. La tercera, los visitantes se sienten amenazados y asustados, se sienten muy pero muy incómodos en tales iglesias. La número 4, hay creyentes que quieren llamar la atención sobre sí mismos, que quieren sobresalir, que quieren que les admiren, que les reconozcan que ellos son especiales o que tienen un poder especial. Y número 5, no se honra al Señor. En tales iglesias, tales cultos no honran al Señor. ¿Qué va a hacer Pablo frente a las locuras que hay en la iglesia de Corinto? Locuras propiciadas por malentender el propósito de los dones espirituales. Acompáñenme por favor a primera a los Corintios, capítulo 14, todo el capítulo, es decir, versículos 1 al 40. Dice así: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles,
¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si se hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por la boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. En este extenso capítulo del apóstol Pablo, capítulo 14 de Primera a los Corintios, Pablo está corrigiendo a los creyentes, a los hermanos corintios, por los excesos que hay en sus cultos. Y básicamente regula 2 dones, el don de hablar en lenguas y el don de profecía. Y les ordena a los corintios que hagan todo con orden para que den un buen testimonio ante los no cristianos. Quiero decirles algo, mis amados. Espiritualidad no es sinónimo de misticismo.
Algunos creen que entre más místicos sean, más espirituales serán. Vea, yo no necesito ser escandaloso, no necesito ser desordenado, ni tampoco levitar para ser una persona espiritual. De eso es lo que trata este pasaje. Y vemos aquí un principio teológico. Dios manda a su iglesia que sea ordenada. Si una iglesia quiere honrar al Señor en el culto, su culto debe ser ordenado. Y a manera de aforismo, escúchelo por favor. Los dones espirituales están sujetos a la Escritura, no la Escritura a los dones espirituales. Es que en el cristianismo han entrado modas que, como dije anteriormente, rayan en la locura, cosas rarísimas, cosas extrañas, y muchos defienden esas prácticas o esas costumbres que han entrado a la iglesia. El propósito con este sermón, mis amados, es que perseveremos en el orden del culto, sin descuidar o sin apagar los dones espirituales, para que nosotros podamos llegar a los no creyentes con el mensaje del Evangelio. Ese es el propósito de este sermón. Y quiero ubicarlo rápidamente en el contexto de los corintios. Bueno, los corintios tenían, nos damos cuenta por el capítulo 12, por el capítulo 13 y por el capítulo 14, que los corintios tenían los dones espirituales, pero a pesar de ello no los estaban administrando de una forma correcta, no los estaban administrando con orden. Esto estaba generando una confusión en el culto. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les escribe, les tiene que corregir una vez más y les enseña o les recuerda el propósito de los dones espirituales. Les dice que el amor es el que debe regular a los dones espirituales. Antes de entrar con los puntos de la enseñanza de hoy, es mi deber hablarles que hay dos posturas teológicas con respecto a los dones espirituales. La primera de ellas es la postura cesacionista, de cesar, de acabar. Esta postura teológica manifiesta que los dones espirituales estuvieron vigentes solo en el primer siglo y que a la muerte de los apóstoles los dones cesaron o los dones se acabaron, los dones del Espíritu. Y la otra postura es la postura continuista, esa postura que es la que creemos nosotros, las iglesias de Asambleas de Dios y las demás iglesias pentecostales. Creemos que los dones continuaron, por eso el nombre de continuista. Creemos que los dones continuaron y permanecen en la iglesia de Jesucristo hasta que Él regrese. Así lo dice 1 Corintios 1 del 6 al 7. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual. Pablo está diciendo que a los corintios no les falta ningún don espiritual. Y vea lo que sigue diciendo: mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿qué está diciendo aquí a los corintios? Él les está diciendo, ustedes tienen los dones y esos dones van a estar hasta que Cristo se manifieste. Por eso entendemos que los dones espirituales permanecen en la iglesia de Cristo Jesús. Respeto a los hermanos que tienen la postura cesacionista, pero no considero que sea una postura que esté bien fundamentada en las Sagradas Escrituras. Vamos con los 3 puntos de esta predicación. Vamos a hablar de 3 principios para que haya orden en la iglesia. 3 principios para que haya orden en la iglesia, de tal manera de que no haya locura en la iglesia. El primer principio es el principio de la edificación. Principio de la edificación. El versículo 12, 1 Corintios 14, 12 dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Vea, este pasaje es contundente. Una vez más,
Vea, si no hay manifestación de los dones espirituales, no hay edificación de la iglesia. Por eso yo creo, y estoy totalmente de acuerdo con la postura continuista, los dones espirituales son necesarios para la edificación de la iglesia. Y ese es el propósito. Aquí Pablo lo está dejando muy claro. ¿Para qué el Espíritu Santo da dones a la iglesia de Cristo? Para que la iglesia sea edificada. Es decir, si uno revisa el capítulo 12, habla del don de hablar en lenguas, de los dones espirituales en general, el capítulo 12. El capítulo 13 habla de el amor, cómo el amor debe regular, cómo el amor debe prevalecer en el ejercicio de los dones. Y el capítulo 14 se dedica exclusivamente a regular el don de el hablar en lenguas y el don de la profecía. En la iglesia de Corinto había desórdenes, serios desórdenes en el culto. Algunos hermanos que tenían el don de hablar en lenguas empezaban a hablar, el uno duro, el otro también, y Pablo le dice, eso no es correcto, eso no está bien. Pablo, por eso en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que el amor está por encima de todos los dones. Dice que se puede tener el don de hablar en lenguas, humanas o angélicas, que se puede tener el don de la profecía, el don de la ciencia, incluso el don de dar, de ofrendar, pero que si no, estos dones no se hacen por amor, dice, eso no sirve de nada. Los corintios creían equivocadamente que si ejercían los dones, entonces ellos eran muy importantes, ellos eran más valiosos quizás que los demás hermanos, y allí es donde cayeron en los desvíos y en los abusos y en el desorden dentro del culto. Me parece a mí que al igual que a los corintios, a la iglesia y a los cristianos en la actualidad, como que hemos olvidado este principio. Es más valiosa la edificación que la exhibición. Es más valiosa la edificación que la exhibición. El Señor, ¿para qué da dones a su iglesia? El Espíritu Santo, ¿para qué da dones a la iglesia de Cristo? Para edificar a la iglesia. No es para que una persona sea más importante dentro de la iglesia, y tampoco es para que una iglesia local sea más importante que el resto de iglesias. Este principio, mis amados, de entender el propósito de los dones, que es edificar a la iglesia, nos sirve para juzgar cualquier manifestación espiritual. Por ejemplo, vea, un predicador, y eso ustedes lo pueden comprobar en el canal de YouTube. En los canales de YouTube hay muchos videos acerca de locura en la iglesia. Por ejemplo, un predicador pone una Biblia en el púlpito y traza a partir de la Biblia una línea imaginaria de poder. Llama a alguien que se atreva, le dice que cruce esa línea, y cuando la persona se acerca, empieza a temblar, cae al piso, se revuelca, y él dice que ese es el poder del Espíritu Santo. Otro hombre en otro lugar toma vino en una copa, agua en una copa, y la pasa a otra copa y la convierte supuestamente en vino. Y él dice que entonces él, al igual que Jesús, tiene el poder de convertir agua en vino. En otra iglesia cristiana, el predicador dice que en esa reunión va a caer escarcha, que va a caer en las manos, y le dice a la gente, obsérvense las manos, dice, vea, esa es escarcha, polvo de oro. En otras iglesias hacen aparecer dizque plumas de ángeles, pepitas de oro, cuarzos, diamantes y demás. En la actualidad hay cosas rarísimas, cosas locas dentro de la iglesia, y la gente cree que eso realmente es de Dios. ¿Cuál es uno de los principios que nos van a servir para discernir estas manifestaciones de estos supuestos dones espirituales? Mirar si realmente tienen un propósito de parte de Dios. Y sabemos que el propósito que Dios ha establecido para los dones espirituales es que la iglesia sea edificada. Yo pregunto, ¿para qué una línea imaginaria de poder? ¿Para qué agua en vino en una reunión, en un culto? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Hacer aparecer plumas, oro, escarcha, cuarzos? Obviamente
el único propósito ahí es descrestar a los congregados, a la gente, hacer reconocer al predicador, y eso no trae en ningún momento gloria a Dios. Cabe en este momento también denunciar que hay shows dentro de la iglesia donde se presentan magos, hombres de lucha libre, coreografías de mujeres mal vestidas, payasos, entre muchos otros. Esas cosas no traen edificación a la iglesia. El entretenimiento nada tiene que ver con la edificación de la iglesia, nunca lo olvide. El primer propósito el propósito mejor, de los dones espirituales es traer edificación a la iglesia. Si algo no trae edificación a la iglesia, no podemos decir que proviene de Dios. Entonces, mis amados, el primer principio para que haya orden en la iglesia es el principio de la edificación. Número 2, segundo principio para que haya orden en la iglesia, el principio de la evangelización, principio muy pero muy importante, principio de la evangelización. Véalo como lo dice Pablo, 1 Corintios 14, 23 al 25. Dice Pablo, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Como dije anteriormente, el problema de los corintios es que había desorden en el culto. Los hermanos que tenían el don de hablar en lenguas le daban rienda suelta al don, los de profecía igual. Ellos querían llamar la atención sobre sí mismos. Nadie quería ser controlado, nadie quería que se le llamara la atención, y Pablo empieza a corregir estos desórdenes. ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué órdenes dio? Pablo reglamentó el don de hablar en lenguas. Y él dijo que a menos de que hubiera intérprete, entonces el que tenía el don de hablar en lengua las hablara solo para con Dios. También dijo que si había profetas, que el que hablaba profecía la expresara, el otro, si tenía el don, la expresara. Y él dice que a lo máximo fuesen 3. Y que el pueblo, que la congregación juzgara o prestara atención a ver si lo que decía el profeta era cierto. O sea, ese juzgar es, vamos a mirar si ese mensaje realmente proviene de Dios. ¿Qué tenía aquí el apóstol Pablo en mente cuando da estas indicaciones, cuando da estas órdenes? ¿Sabe qué tenía en mente? Tenía en mente a los que no eran cristianos. Él quería que los visitantes a los cultos de Corinto, a los cultos de la iglesia de Corinto, no solo sellaran una buena impresión del cristianismo, sino que se llevaran el evangelio, el mensaje del evangelio en sus corazones. Pablo estaba pensando en la salvación de los no creyentes. Para Pablo, y este es un principio que nosotros debemos aplicar en nuestra época, para Pablo, cada reunión cristiana debe ser sensible con los no cristianos. Es decir, nosotros no queremos asustarlos, no queremos amenazarlos, que se sientan incómodos con nuestras prácticas, sino que más bien queremos que sea la palabra de Dios la que quizás sí les incomode, la que les llegue al corazón, la que les atraviese el alma. Escuche el siguiente principio. El culto cristiano no solo edifica, sino también evangeliza. O sea, el culto cristiano no es solo para edificar a los creyentes, sino para presentar el evangelio a los no creyentes. En algunas oportunidades yo he escuchado bonitos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras reuniones. Voy a contarles solamente un testimonio. Una vez yo estaba predicando
del Antiguo Testamento la historia de Amnón cuando viola a su medio hermana Tamar, que era hermana de Absalón. Entonces yo estaba predicando sobre el cuidado que debemos tener en nuestro corazón de no guardar resentimiento. Pero cuando yo estaba preparando la enseñanza, yo me preguntaba y le decía al Señor, Señor, ¿será que hay alguien en la iglesia que esté pensando en asesinar a otra persona? Pues porque eso trataba el pasaje. Al domingo, cuando llegó el domingo, prediqué y en el último servicio, en el servicio de Bucaramanga, de la iglesia de Bucaramanga, al final se me acercó un hombre, una visita, un invitado, y me dijo, pastor, ¿puedo hablar un momento con usted? Yo le dije, claro, y lo atendí. Y me dijo, pastor, hoy Dios me habló. Yo le dije, cuénteme, ¿qué pasó? Y me dijo, pastor, es que un muchacho violó a mi hermana, y con mi hermano estábamos tramando, estábamos cuadrando cómo matar a ese muchacho. Hoy Dios me habló. Pues bueno, definitivamente él se fue con la palabra de Dios. Hubo una palabra de alguna manera profética para ese hombre, pero si el culto hubiera sido un desorden, si el culto hubiera resultado amenazante, extraño, un culto lleno de locura, ¿será que ese hombre se hubiera quedado y hubiera escuchado la palabra de Dios? Ni de riesgos. Escuchen lo siguiente. Las locuras en la iglesia son un estorbo para la evangelización. Cuando la gente empieza a ver todas esas cosas, se aparta de la iglesia. Vea, muchas personas tienen serios problemas en aceptar una invitación a una iglesia cristiana porque tienen temor de que vayan a encontrarse con algo raro, con algo extraño, que la gente se tire al piso, que la gente empiece a llorar o a reír descontroladamente, que caigan en trance, que le vaticinen el futuro, que lo hagan pasar al frente y muchas otras cosas más. La gente no cristiana tiene ese temor frente a las iglesias cristianas. Se ve aquí que Pablo tiene una sensibilidad en esta carta y está pensando en los no creyentes. Él está pensando en los invitados y nosotros también debemos hacerlo. Nuestros cultos deben pensar no solo en la edificación, sino también en la evangelización. Debemos ser sensibles a esas personas que nunca han estado quizás en una reunión cristiana o que de pronto ya tienen temores de lo que han visto en algunas iglesias cristianas. Lo que nosotros debemos rogarle al Señor es que el Señor les hable y que ellos se vayan con una palabra. En algunas oportunidades he escuchado ese tipo de testimonios. Uy, pastor, tal persona que yo invité me dijo que si yo le había contado a usted la vida de esa persona. Eso lo hace el Señor cuando hay un culto ordenado, cuando se conserva el principio de la evangelización. Y aquí quiero compartirles a ustedes la fórmula del culto cristiano. Un culto cristiano, como número 1, exalta a Dios, edifica la iglesia y evangeliza a los creyentes. Todas con la E. El culto cristiano exalta a Dios, edifica a la iglesia y evangeliza a los no cristianos, a los no creyentes. Les he compartido hasta este momento 2 principios para que no haya locura en la iglesia. 2 principios para que haya orden dentro de la iglesia. Número 1, el principio de la edificación. Y número 2, el principio de la evangelización. Vamos con el número 3. El principio de la estructuración o estructura. Solo que quería que quedaran todos con Sion. Estructuración. Mire lo que dice Pablo en el versículo 26 al 28. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete.
Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. ¿Cómo se logran esos dos principios anteriores que les hablé? El de la edificación y el de la evangelización se logra con este principio, el principio de la estructuración o de la estructura. Aquí lo que está haciendo Pablo es resolver el problema de los desórdenes de los cultos de los corintios. Les está dando una estructura. Él dice que sí se puede hablar en lenguas, pero solo si hay intérprete. Él dice que si no lo hay, entonces que más bien se le hable esas lenguas de forma privada al Señor. Dice que se cante, dice que se profetice, que se haga todo eso, pero que se haga de una forma apropiada y con orden. Se lo leo en el versículo 40. Pero todo en el culto, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. La conclusión del apóstol no pudo haber sido más contundente. Dios espera, Dios ordena, Dios manda que todo en el culto se haga con orden. La palabra apropiada que utilizó aquí, que tradujo aquí la Nueva Versión Internacional, creo que la Reina Valera dice decentemente y con orden. La palabra apropiada en el griego es euskemonos. Es una palabra compuesta de eu, que significa bueno, y esquema, que significa forma o manera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que los cultos sean de una buena forma o de una buena manera. Pablo está diciendo que los dones espirituales, los cristianos debemos manifestarlos de una forma apropiada, no prestándonos para el desorden. Yo pienso, si esto lo dijo el apóstol Pablo ante una iglesia que tenía los legítimos dones espirituales dados por el Espíritu, que ya él habló en el capítulo 12, ¿qué diría Pablo frente a los falsos dones y las falsas manifestaciones espirituales que se ven hoy al interior de la iglesia cristiana? Muchas iglesias y reuniones, iglesias cristianas que tienen sus reuniones, son una vergüenza para el cristianismo. Son todo un desorden que raya en la locura. Las personas gritan, se caen al piso. Veo una época en la iglesia cristiana en Colombia, hablo por nosotros, en que entre más desordenado fuera el culto, más espiritual parecía. Lo triste es que esas cosas todavía se ven. No es que ya dejaron de pasar, todavía se ven esas cosas en la iglesia. Yo recuerdo, y ustedes, amados hermanos, ya me lo han escuchado, que habían cultos en que alguna hermana o un hermano empezaba a brincar, a remolinear, y de repente golpeaba al uno, de repente se caía y golpeaba al otro. Mis amados, eso no es del Espíritu de Dios, eso no trae honra al nombre de Dios, no trae exaltación a Cristo Jesús. Vea, Dios no es desordenado. Nosotros somos quienes proveemos para el desorden. A veces me pregunto, ¿por qué algunos predicadores y algunas iglesias promueven el desorden en los cultos y dicen que son supuestamente los dones espirituales o manifestaciones espirituales? Yo creo que lo hacen es precisamente para hacerle creer eso a la gente, para que la gente piense, uy, ahí sí está el Espíritu Santo, uy, ahí sí se siente la presencia de Dios. El Espíritu Santo no está donde hay desorden, no está. Escúcheme bien, estimado amigo. El Espíritu Santo no está donde hay desorden, donde se hacen prácticas raras y extrañas a las Sagradas Escrituras. Yo he contado este testimonio muchísimas veces, pero quizás algunos no lo han escuchado. Estuve en un congreso de iglesias en Bucaramanga, en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, Universidad Industrial de Santander. Y allí el predicador dijo que el Espíritu Santo se iba a mover de forma asombrosa. Predicó sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y predicó cortitico y después dijo, el Señor dice que necesita hoy un burro. Y resulta que entre los asistentes una mujer se tiró en 4 patas y empezó por todo el auditorio, con escaleras y todo, a deambular
como si fuera una burra, rebuznaba como una burra. Y este hombre dijo que eso era el Espíritu Santo, que ese era el Espíritu de Cristo. Es más, dijo que todos iban a ser embriagados con el vino nuevo del Espíritu Santo. Y entonces muchas personas, muchas, no pocas, muchas empezaron a caerse al piso y a carcajearse que no podían. Y él decía, ese es el vino de Dios. Vea, yo no tenía mucho conocimiento bíblico en aquella época, pero en mi interior fui repulsivo, rechacé. Estábamos con mi esposa, bueno, en ese momento era mi novia, le dije, vámonos de aquí no está el Espíritu de Dios. A la gente le gusta eso. Mis amados, eso no es del Espíritu Santo de Dios. Eso no son cosas del Espíritu. Algunos dicen, pero es que hay que darle libertad al Espíritu Santo. No, mis amados. El Espíritu Santo yo no lo puedo, coaccionar. Cuando Él se quiere mover, se mueve y lo hace con orden. Lo hace de una forma ordenada. El Espíritu de Dios no va a contradecir las Sagradas Escrituras que Él mismo inspiró. Si nosotros no pudiésemos determinar cuáles manifestaciones son del Espíritu Santo, tendríamos que aceptarlas todas, pero sí podemos por las Sagradas Escrituras, porque Dios se reveló allí y allí nos muestra qué manifestaciones y qué dones realmente provienen del Espíritu, incluso el ejercicio de esos dones. Definitivamente yo no puedo aceptar que rebuznar como burro sea una manifestación del Espíritu Santo, que moverse como una serpiente sea una manifestación del Espíritu Santo, que echar espumarajos por la boca, que revolcarse en el piso, que reírse sin poderse contener, incluso que haya cristianos que estén endemoniados. Jamás. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice las Sagradas Escrituras. Vea, es inconcebible que esas cosas pasen dentro de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué muchos no se acercan? Precisamente por esas cosas, por esas extrañas y locas manifestaciones. Para cerrar quisiera entonces resolver la pregunta, porque estamos en el punto el principio de la estructuración. ¿Cuál debería ser la estructura de un culto ordenado? Que obviamente exalta al Señor. Escuchen la estructura que yo creo y que veo de alguna manera en las Sagradas Escrituras, que es la estructura de un culto ordenado. Vea, un culto ordenado adora al Señor por medio del canto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos ordena, se nos manda a que adoremos al Señor por medio del canto. Número 2, un culto ordenado tiene exposición de la palabra del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, como el Nuevo Testamento, la iglesia, siempre la centralidad del culto ha girado en torno a las Sagradas Escrituras, no a libros de personas, sino a las Sagradas Escrituras. Número 3, y lo tengo que decir porque lo veo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un elemento del culto que exalta a Dios es la ofrenda. Yo sé que hay gente que se burla y que critica porque ha habido gente manipuladora, iglesias manipuladoras, predicadores manipuladores, pero eso no quita el principio del dar a Dios. Dios quiere que lo honremos con el dar. Dios no necesita nada de nadie, pero Él ha establecido que su obra y que su culto sea sostenido por su pueblo. La ofrenda hace parte del culto. Y otro elemento de la estructura de un culto que honra a Dios es la ministración. Es decir, es ese tiempo en el que nos conectamos con Dios por medio de la oración comunitaria, personal, pero al mismo tiempo comunitaria, donde hablamos con Dios. Un culto sin oración es un culto muerto. Allí obviamente no se mueve el Espíritu Santo. Creo que esta estructura o una estructura similar cumple con las características de un culto ordenado. Honra al Señor, o sea, exalta al Señor, edifica la iglesia y evangeliza a los no creyentes. Así que, mis amados, volvamos al orden dentro de la iglesia. Perseveremos en el orden dentro de la iglesia. Escúcheme, hagamos
que en nuestros cultos el Señor se haga presente, que nosotros mismos no echemos con nuestras prácticas, no echemos a Cristo Jesús de nuestros cultos, que realmente el Señor se haga presente, que realmente Él esté entre nosotros, porque lo hacemos todo para la gloria de Dios, porque lo hacemos todo, como dijo el apóstol Pablo, de una manera apropiada y con orden. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos corriges. Gracias por esta serie, Señor, de Corrigiendo la Iglesia. Y gracias por el tema de hoy. Guárdanos, Señor, de abrazar prácticas extrañas. Guárdanos, Señor, de abrazar prácticas aberrantes, prácticas infernales, Señor, que en nada glorifican al Santo Espíritu, que en nada exaltan tu nombre, Señor. Te pido que me guardes a mí, Señor, como pastor de la iglesia, al cuerpo pastoral que nos ayuda, Señor, que nos acompaña, al liderazgo de la congregación. Permítenos, Señor, mantener estos 3 principios en la comunidad Vida con Propósito, y permite que tu iglesia en el mundo entero abrace estos 3 principios. El principio de hacer el culto para la edificación de la iglesia, el principio de hacer el culto para la evangelización de los no creyentes y el principio de la estructuración, del orden dentro del culto. Ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Qué lindo que el Señor nos haya permitido una semana más volvernos a reunir. Qué lindo que el Señor haya permitido de que nos encontremos con su palabra y de que a través de su palabra hayamos sido ministrados, que hayamos sido edificados. Y antes de terminar con nuestra reunión, queremos darles un agradecimiento a todas aquellas personas y hermanos que tuvieron ese detalle tan lindo de preparar un video para todo el cuerpo pastoral. Todos los pastores estamos agradecidos, los pastores de Girón, la pastora Esperanza, y nosotros como pastores de la iglesia en Bucaramanga y en Piedecuesta estamos muy agradecidos por todos los agradecimientos y el cariño expresado. Gracias de verdad, sus palabras nos reconfortan muchísimo y nos animan a terminar y a seguir realizando esta labor. Vamos a orar y a dar gracias al Señor y vamos a despedir el culto en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tu palabra es espada de 2 filos, Señor, que atraviesa todo nuestro ser. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos edificas, tú nos corriges, tú nos bendices, tú nos enseñas a vivir cada día como tú quieres que vivamos. Gracias, Señor. Ayúdanos, como dice el libro de Santiago, a no ser oidores olvidadizos, sino a poner en práctica, Señor, lo que aprendemos cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que nuestro corazón se expone a escuchar las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana y un bendecido inicio de semana. El Señor los bendiga.